¿Alguna vez te has sentido profundamente herido por alguien de tu propia familia? ¿Has experimentado la traición, el rechazo o el dolor de una relación familiar rota? Las relaciones familiares pueden ser una de las mayores fuentes de alegría en nuestra vida, pero también pueden ser el origen de nuestras heridas más profundas. Los conflictos, los celos, las palabras hirientes, todos hemos pasado por eso en algún momento. Pero en medio de ese dolor, la Biblia nos ofrece esperanza. José fue traicionado, vendido como esclavo y olvidado por su propia familia. Sin embargo, su vida es un testimonio del poder transformador del perdón. En este video, vamos a sumergirnos en la historia de José y extraer lecciones prácticas que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Vamos a explorar cómo podemos perdonar a aquellos que nos han herido, cómo podemos sanar nuestras relaciones familiares y cómo podemos encontrar un propósito incluso en medio del dolor. Comencemos. El sol se filtraba a través de las tiendas del campamento, despertando a la familia de Jacob con un resplandor dorado. Pero en el corazón de José, un joven de 17 años, no había paz. Esa mañana, como muchas otras, la envidia llenaba el aire entre él y sus 10 hermanos mayores. José era el hijo favorito de Jacob, nacido de su amada Raquel. Jacob no ocultaba su preferencia, demostrándolo con regalos y atenciones especiales. El regalo más notable era una túnica larga y ornamentada, un símbolo de estatus y amor que José vestía con orgullo. Pero este amor especial de su padre solo servía para exacerbar el odio de sus hermanos. Ellos veían a José como un soplón, un engreído, un recordatorio constante de su propia falta de favor. Susurros amargos y miradas de reojo seguían a José donde quiera que iba, creando una atmósfera de tensión que amenazaba con estallar. Hoy, sin embargo, José tenía algo más que añadir al fuego de su resentimiento. Había tenido un sueño. Un sueño tan extraño y poderoso que sabía que tenía que compartirlo, a pesar de las consecuencias. Escuchen este sueño que tuve, comenzó José, su voz temblando ligeramente con la importancia del momento. Nosotros estábamos atando gavillas de trigo en el campo, cuando de repente, mi gavilla se levantó y se mantuvo erguida, y sus gavillas se reunieron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. El silencio que siguió a sus palabras fue espeso y cargado. Los hermanos de José intercambiaron miradas, sus rostros oscurecidos por una mezcla de incredulidad e ira. «¿Así que crees que vas a reinar sobre nosotros?», uno de ellos finalmente escupió, su voz llena de desdén. «¿Y qué nosotros, tus mayores, nos inclinaremos ante ti?». La semilla del conflicto familiar, ya plantada durante mucho tiempo, había brotado en una nueva y peligrosa forma. Y mientras José miraba los rostros de sus hermanos, no podía imaginar hasta dónde los llevaría este odio, ni el largo y tortuoso camino que tendría que recorrer antes de que pudiera siquiera comenzar a pensar en el perdón. La reacción de sus hermanos fue exactamente la que José temía. Sus rostros, ya marcados por el resentimiento, se oscurecieron aún más con la ira. Podía sentir las ondas de su desaprobación golpeándolo como una ola de calor. «¿De verdad crees que serás nuestro rey?», uno de ellos siseó, su voz cargada de sarcasmo. «Como si fuéramos a inclinarnos ante ti, jovencito». Otro hermano intervino, su tono más amenazante. «Basta de sueños, José. Ya estás demasiado inflado como estás». José intentó defenderse, explicar que no era él quien decía estas cosas, sino que eran mensajes de Dios. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Sus hermanos estaban decididos a interpretar sus sueños de la peor manera posible. Esa noche, el resentimiento en el campamento era palpable. José se sentía más aislado que nunca, atrapado entre el amor de su padre y el odio de sus hermanos. Se preguntaba si alguna vez podrían superar esta división, si alguna vez podrían volver a ser una familia. Pero lo que José no sabía era que el odio de sus hermanos estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel de peligrosidad. Y que el próximo sueño que tuviera desencadenaría una serie de eventos que cambiarían el curso de su vida para siempre. Esa noche, José tuvo otro sueño. Y este sueño era aún más provocativo que el primero. «Miren, tuve otro sueño», anunció a sus hermanos a la mañana siguiente, su voz llena de asombro y un toque de aprensión. «Esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí». Si el primer sueño había encendido la ira de sus hermanos, este segundo sueño la hizo estallar en una furia desenfrenada.
La idea de que no solo sus hermanos, sino también su propio padre y su madre se inclinarían ante él era demasiado para soportar. Así que ahora también vamos a inclinarnos ante ti, tu padre y tu madre, uno de ellos gritó, su rostro enrojecido por la rabia. Estás completamente fuera de ti. Incluso Jacob, generalmente paciente y amoroso con José, reprendió a su hijo por este sueño. ¿Qué sueño es este que has tenido?, preguntó Jacob. ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos hemos de venir a postrarnos en tierra ante ti? Pero a pesar de la reprimenda de su padre, los hermanos de José no dejaron pasar el asunto. El odio que sentían por él se profundizó, alimentado por la envidia y el miedo. Temían que los sueños de José fueran una señal de un futuro en el que él tendría poder sobre ellos. Y estaban decididos a evitar que ese futuro se hiciera realidad. La atmósfera en el campamento se volvió aún más tóxica. José se movía como si caminara sobre cáscaras de huevo, siempre consciente de las miradas de odio que lo seguían. Se sentía atrapado en una jaula de resentimiento, sin saber cómo escapar. Lo que José no sabía era que sus hermanos estaban tramando un plan. Un plan tan oscuro y terrible que cambiaría el curso de su vida para siempre. Y ese plan estaba a punto de ponerse en marcha. El día fatídico comenzó como cualquier otro. Los hermanos de José llevaron a los rebaños de su padre a pastar cerca de Siquem. Jacob, preocupado por su bienestar, pronto envió a José para que los visitara. Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos, ordenó Jacob. José, siempre obediente, se puso en camino. No tenía idea de que estaba caminando directamente hacia una trampa. Cuando José llegó a Siquem, no encontró a sus hermanos. Un hombre lo vio vagando por el campo y le informó que se habían mudado a Dotán. José los siguió y finalmente los alcanzó allí. Pero incluso desde la distancia, supo que algo andaba mal. Sus hermanos estaban reunidos en un grupo cerrado, hablando en voz baja, y sus rostros estaban oscurecidos por expresiones siniestras. A medida que José se acercaba, comenzaron a murmurar entre ellos. Y lo que José escuchó heló la sangre en sus venas. Aquí viene ese soñador, dijo uno de ellos, su voz llena de desprecio. Ahora es el momento de matarlo y arrojarlo a uno de estos pozos, dijo otro, su tono frío y calculador. Diremos que un animal salvaje lo devoró. Entonces veremos qué pasa con sus sueños. El miedo se apoderó de José. Se dio cuenta de que sus hermanos no solo lo odiaban, sino que también estaban planeando su muerte. La traición que había sentido durante tanto tiempo había alcanzado un punto de ebullición violento. Pero en medio de su terror, una voz de razón se elevó entre los hermanos. Rubén, el mayor, intervino para proteger a José. No derramen sangre, imploró Rubén. Échenlo a este pozo en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén esperaba salvar a José y devolverlo a su padre en secreto. Pero incluso su intento de proteger a José estaba manchado por el engaño. Los hermanos de José, aunque aceptaron no matarlo directamente, tenían sus propios planes. Planes que llevarían a José por un camino de sufrimiento y separación, pero que también lo llevarían a un destino extraordinario. Los hermanos de José lo despojaron de su túnica especial, la túnica de muchos colores que tanto amaba, el símbolo del amor de su padre. Y con un salvajismo que heló el corazón de José, lo arrojaron al pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. José cayó con un golpe sordo, el polvo y la suciedad levantándose a su alrededor. Miró hacia arriba, con los ojos llenos de miedo y confusión, mientras sus hermanos se asomaban a la orilla. Ahora veremos qué pasa con tus sueños, se burló uno de ellos, su voz resonando en las profundidades del pozo. José suplicó por su vida, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Sus hermanos se sentaron a comer, indiferentes a su angustia. En este punto de la historia, es imposible no sentir la brutalidad de la traición. José, un joven inocente, es víctima de la envidia y el odio de sus propios hermanos. ¿Cuántas familias hoy sufren de dinámicas similares? Celos entre hermanos, favoritismo de los padres, falta de comunicación, todo esto puede crear un ambiente tóxico que lleva a heridas profundas. Quizás tú mismo has experimentado este tipo de dolor. La Biblia no minimiza la realidad de estas heridas. Reconoce que el dolor familiar puede ser uno de los más profundos. Pero la historia de José también nos ofrece esperanza. Nos muestra que incluso en medio de la traición y el sufrimiento,
es posible encontrar un camino hacia el perdón y la sanidad. Mientras José yacía en el pozo, sintiendo el polvo seco pegarse a su piel y el sol implacable quemarlo, sus hermanos se sentaron a comer. Se rieron y bromearon, como si nada inusual hubiera ocurrido. Ignoraron por completo los gritos silenciosos de su hermano, los gritos de un niño que una vez jugaron y crecieron juntos. Pero no todos los hermanos estaban de acuerdo con lo que habían hecho. Rubén, el mayor, aunque había propuesto arrojar a José al pozo en lugar de matarlo, tenía la intención de regresar en secreto y rescatarlo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras los hermanos estaban comiendo, vieron una caravana de ismaelitas que se acercaban desde Galaad, con sus camellos cargados de especias, bálsamo y mirra, en camino a Egipto. Judá, siempre el pragmático, vio una oportunidad. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su sangre?, preguntó a los demás. Será mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos sobre él, después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia carne. Los otros hermanos estuvieron de acuerdo. No solo se librarían de José, sino que también obtendrían algo de dinero por él. Así que sacaron a José del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Los mercaderes lo llevaron a Egipto, lejos de su hogar, lejos de su familia, hacia un futuro incierto. La decisión de los hermanos de vender a José como esclavo es un punto bajo en esta historia. Muestra hasta dónde puede llegar el odio y la envidia, cómo puede corromper incluso los lazos familiares. Pero también nos recuerda una verdad incómoda: todos somos capaces de grandes errores. Todos hemos dicho o hecho cosas que lamentamos, especialmente a aquellos más cercanos a nosotros. La clave no es negar nuestras faltas, sino reconocerlas y buscar la manera de reparar el daño que hemos causado. Rubén regresó al pozo, esperando rescatar a José, pero ya era demasiado tarde. Sus hermanos lo habían vendido y se habían ido. Devastado, Rubén rasgó sus ropas en señal de duelo. ¿Cómo podría volver con su padre sin José? ¿Cómo podría explicar lo que había sucedido? Cuando los hermanos vieron a Rubén, se les ocurrió un plan perverso. Mataron a una cabra, mojaron la túnica de José en su sangre y se la llevaron a su padre. Encontramos esto, dijeron con voces sombrías. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Jacob reconoció la túnica al instante. Era la túnica especial que le había regalado a José, la túnica de muchos colores que tanto amaba. Es la túnica de mi hijo, exclamó Jacob, su voz desgarrada por el dolor. Alguna bestia salvaje lo ha devorado. José, José, mi hijo. Jacob se rasgó las ropas, se vistió de cilicio y lloró a su hijo durante muchos días. Su dolor era profundo e inconsolable. Se negó a ser consolado, diciendo: descenderé enlutado a mi hijo al Seol. La reacción de Jacob ante la supuesta muerte de José es un recordatorio de la intensidad del amor y el dolor familiar. La pérdida de un hijo es una de las experiencias más desgarradoras que alguien puede enfrentar. Y la mentira de los hermanos solo empeoró la situación. Agregó el engaño a la crueldad, prolongando el sufrimiento de su padre. ¿Cuántas familias hoy están destrozadas por la mentira y el engaño? La falta de honestidad puede crear una brecha profunda entre los seres queridos, haciendo que la sanidad y la reconciliación parezcan imposibles. Pero incluso en estas situaciones difíciles, la Biblia nos llama a la esperanza. Nos muestra que la verdad, aunque a veces dolorosa, es esencial para la verdadera sanidad. Mientras Jacob se consumía en su dolor, José era llevado a Egipto. Imaginen su viaje, lejos de su hogar, encadenado, rodeado de extraños, sin saber qué le depararía el futuro. Fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial de Faraón, el capitán de la guardia. Y así comenzó una nueva fase en la vida de José, una fase marcada por la esclavitud y la injusticia. Pero incluso en esta situación desesperada, algo notable sucedió. La Biblia nos dice que el Señor estaba con José, y él prosperó. José demostró ser un esclavo excepcional. Su diligencia, integridad y habilidad llamaron la atención de Potifar, quien pronto lo puso a cargo de toda su casa. La bendición de Dios estaba sobre José, y todo lo que hacía prosperaba. Potifar confiaba plenamente en él y no se preocupaba por nada excepto por la comida que comía. En medio de la traición y la esclavitud, vemos un destello de esperanza en la vida de José. Su fe y su integridad lo sostuvieron, y Dios bendijo su arduo trabajo. Esto nos recuerda que incluso cuando enfrentamos circunstancias injustas,
podemos elegir cómo responder. Podemos amargarnos y rendirnos, o podemos confiar en Dios y seguir haciendo lo correcto. La actitud de José en la casa de Potifar es un ejemplo para nosotros. Nos muestra que la excelencia y la integridad son siempre recompensadas, tarde o temprano. Pero la prosperidad de José no duraría. La esposa de Potifar puso sus ojos en el apuesto joven y trató de seducirlo. «Acuéstate conmigo», le rogó repetidamente. Pero José se negó rotundamente. «Mira, mi amo no se preocupa por nada en la casa que está conmigo», dijo a la esposa de Potifar. «Tampoco me ha guardado nada, excepto a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios?». La integridad de José era inquebrantable. No traicionaría la confianza de su amo, ni pecaría contra su Dios. Pero la esposa de Potifar, consumida por la lujuria y el despecho, no se rindió. Un día, cuando no había nadie más en la casa, ella lo agarró por su manto y volvió a rogarle que se acostara con ella. José, desesperado por escapar, dejó su manto en sus manos y huyó de la casa. La esposa de Potifar, humillada y furiosa, decidió vengarse. Cuando su esposo regresó a casa, ella lo acusó falsamente de intento de violación. «El esclavo hebreo que nos trajiste vino a mí para burlarse de mí», mintió. Pero cuando levanté la voz y grité, dejó su manto junto a mí y huyó de la casa. Potifar, enfurecido por la acusación de su esposa, envió a José a la cárcel, el lugar donde se encerraba a los prisioneros del rey. Una vez más, vemos a José enfrentando una injusticia terrible. A pesar de su integridad y fidelidad, es castigado por un crimen que no cometió. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos en situaciones similares? Hacemos lo correcto, pero aún así sufrimos las consecuencias de las acciones de otros. En momentos como estos, es fácil sentirnos amargados y desesperanzados. Pero la historia de José nos recuerda que Dios no nos abandona, incluso en la cárcel. La cárcel era un lugar oscuro y sombrío, lleno de sufrimiento y desesperanza. José, que había disfrutado de la libertad y la prosperidad en la casa de Potifar, ahora se encontraba encadenado y encerrado. Pero incluso en este lugar de dolor, la presencia de Dios estaba con él. La Biblia nos dice que el Señor estaba con José y le mostró misericordia, y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel quedó tan impresionado con José que pronto lo puso a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que se hacía allí. No tenía que supervisar nada, porque el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Una vez más, vemos la integridad y la habilidad de José brillando, incluso en las circunstancias más difíciles. En lugar de amargarse y rendirse, eligió servir y hacer lo mejor que podía. La historia de José en la cárcel es un poderoso recordatorio de que nuestra actitud y nuestras elecciones importan, sin importar dónde estemos. Es fácil dejar que las circunstancias nos definan, pero José nos muestra que podemos elegir la excelencia incluso en la adversidad. También nos recuerda que Dios no nos abandona en nuestro sufrimiento. Él puede darnos gracia y favor incluso en los lugares más oscuros. Mientras José languidecía en la cárcel, dos de los oficiales del faraón, el copero mayor y el panadero mayor, también fueron encarcelados. Un día, ambos tuvieron sueños, cada sueño con su propio significado. Y estaban preocupados, sin nadie que se los interpretara. Cuando José los vio por la mañana, notó que estaban angustiados. «¿Por qué están sus rostros tan tristes hoy?», les preguntó. «Ambos tuvimos un sueño», respondieron, «y no hay nadie que nos lo interprete». José, recordando su propia habilidad para interpretar sueños, les dijo, «¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? Cuéntenme sus sueños, por favor». El copero mayor contó su sueño primero. Vio una vid con 3 sarmientos. Echó brotes, floreció y produjo racimos de uvas maduras. Con las uvas hizo vino y se lo dio al faraón. José interpretó el sueño como una predicción de que el copero mayor sería restaurado a su puesto en 3 días. Luego, el panadero mayor contó su sueño. Vio 3 canastas de pan blanco sobre su cabeza. En la canasta superior había todo tipo de productos horneados para el faraón, pero las aves se los comían de la canasta sobre su cabeza. José interpretó este sueño como una predicción de que el panadero mayor sería ejecutado en 3 días. Y tal como José había interpretado, todo sucedió. El copero mayor fue restaurado a su puesto, y el panadero mayor fue ejecutado.
Incluso en la cárcel, José continuó demostrando su don para interpretar sueños y su disposición para servir a los demás. Su interpretación precisa de los sueños de los oficiales mostró que Dios estaba con él, dándole sabiduría y perspicacia. Esto nos recuerda que nuestros dones y talentos pueden ser usados para bendecir a otros, sin importar nuestras circunstancias. También nos enseña la importancia de la fidelidad. José fue fiel en la casa de Potifar, y fue fiel en la cárcel. Y su fidelidad finalmente abrió el camino para su liberación. Sin embargo, a pesar de su gratitud, el copero mayor se olvidó de José cuando fue restaurado a su puesto. José languideció en la cárcel durante 2 años más. Entonces, un día, el faraón tuvo sueños que lo perturbaron profundamente. Ninguno de los magos ni sabios de Egipto pudo interpretarlos. El faraón estaba cada vez más angustiado, cuando finalmente el copero mayor recordó a José. «Hoy me acuerdo de mis faltas», dijo al faraón. Cuando el faraón se enojó con sus siervos, me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al panadero principal. Y tuvimos un sueño en una misma noche, él y yo, cada uno tuvo un sueño con su propia interpretación. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él interpretó nuestros sueños, a cada uno interpretó según su sueño. Y tal como nos lo interpretó, así sucedió, a mí me restableció en mi puesto, y al otro ahorcó. El faraón, intrigado, mandó llamar a José de la cárcel. Lo afeitaron, le cambiaron la ropa y lo llevaron ante el faraón. He oído decir de ti, dijo el faraón a José, que puedes interpretar un sueño cuando lo oyes. No está en mí, respondió José, Dios dará al faraón una respuesta favorable. Este momento marca un punto de inflexión en la historia de José. Después de años de injusticia y olvido, finalmente se le presenta una oportunidad para salir de la cárcel. Pero incluso en esta situación, José demuestra humildad y fe. Reconoce que su habilidad para interpretar sueños proviene de Dios, no de sí mismo. Esto nos recuerda la importancia de la humildad en nuestras propias vidas. Nuestros talentos y habilidades son dones de Dios, y debemos usarlos para su gloria. El faraón le contó sus sueños a José. En el primer sueño, vio 7 vacas hermosas y gordas que salían del río Nilo. Después de ellas, salieron 7 vacas feas y flacas, y las vacas flacas devoraron a las 7 vacas gordas. En el segundo sueño, el faraón vio 7 espigas de grano llenas y buenas que crecían en un solo tallo. Después de ellas, brotaron 7 espigas marchitas y delgadas, y las espigas delgadas se tragaron a las 7 espigas buenas. El faraón estaba profundamente perturbado por estos sueños. No podía entender su significado, y sus magos y sabios tampoco podían ayudarlo. Pero José, lleno de la sabiduría de Dios, interpretó los sueños con claridad y precisión. Los 2 sueños del faraón son uno, dijo José. Dios ha revelado al faraón lo que está a punto de hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas buenas son 7 años, los 2 sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron después de ellas son 7 años, y las 7 espigas delgadas y marchitas por el viento del este serán 7 años de hambre. Es como he dicho al faraón, Dios ha mostrado al faraón lo que está a punto de hacer. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos surgirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. Y la abundancia no se conocerá en la tierra a causa del hambre que le seguirá, porque será muy grave. Y en cuanto a la repetición del sueño al faraón 2 veces, es porque el asunto está establecido por Dios, y Dios se apresurará a hacerlo. La interpretación de José de los sueños del faraón demuestra una vez más su sabiduría y su conexión con Dios. No solo interpreta los sueños, sino que también ofrece una solución práctica para la crisis inminente. Esto nos muestra que Dios no solo nos da perspicacia, sino que también nos capacita para actuar sabiamente en respuesta a lo que revela. También nos recuerda la importancia de estar preparados para los tiempos difíciles. La vida está llena de altibajos, y debemos estar listos para enfrentar tanto la abundancia como la escasez. Después de interpretar los sueños del faraón, José ofreció un consejo sabio y práctico. Ahora, pues, mire el faraón a un hombre discreto y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, dijo José. Haga esto el faraón, nombre oficiales sobre la tierra y recoja la 5ª parte de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia.
y recojan todo el alimento de estos buenos años que vienen, y almacenen grano bajo la autoridad del faraón para alimento en las ciudades, y lo guarden. Y ese alimento será una reserva para la tierra durante los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, para que la tierra no perezca por el hambre. El consejo de José agradó al faraón y a todos sus siervos. El faraón reconoció la sabiduría y la capacidad de José, y vio la mano de Dios en su vida. Ya que Dios te ha mostrado todo esto, no hay nadie tan discreto y sabio como tú, dijo el faraón a José. Tú estarás a cargo de mi casa, y todo mi pueblo se regirá por tus órdenes, solo en cuanto al trono seré yo mayor que tú. Y así, José, el esclavo hebreo, el prisionero olvidado, fue elevado al segundo puesto más alto de Egipto. El faraón le dio a José un anillo de sellar, lo vistió con ropas de lino fino, le puso un collar de oro alrededor del cuello y lo hizo montar en su segundo carro. Y proclamaron delante de él, doblad la rodilla. José recorrió toda la tierra de Egipto, administrando la recolección y el almacenamiento de alimentos durante los años de abundancia, y preparándose para los años de hambre que vendrían. La elevación de José es un testimonio del poder de Dios para exaltar a los humildes y vindicar a los justos. Después de años de sufrimiento e injusticia, José es recompensado con una posición de gran autoridad y responsabilidad. Pero incluso en esta posición de poder, José no olvida su dependencia de Dios. Reconoce que su sabiduría y su éxito provienen de Él. Esto nos recuerda que el verdadero éxito no se mide por la riqueza o el poder, sino por nuestra fidelidad a Dios y nuestro servicio a los demás. Y así sucedió. Los 7 años de abundancia llegaron, y la tierra produjo cosechas copiosas. José recolectó todo el alimento de esos 7 años en la tierra de Egipto y lo almacenó en las ciudades. Había tanto grano como la arena del mar, tanto que dejaron de medirlo, porque era incontable. Entonces, tal como José había predicho, los 7 años de hambre comenzaron. El hambre se extendió por todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. Cuando toda la tierra de Egipto sintió hambre, el pueblo clamó al faraón por alimento. Y el faraón dijo a todos los egipcios, vayan a José, hagan lo que él les diga. Y José abrió todos los graneros donde había grano y vendió a los egipcios, porque el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y todas las tierras vinieron a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en todas las tierras. En este punto de la historia, vemos la sabiduría y la previsión de José salvando a toda la tierra de Egipto de la hambruna. Su fidelidad y diligencia son recompensadas no solo con poder, sino también con la oportunidad de bendecir a otros. Esto nos recuerda que nuestras acciones pueden tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Cuando elegimos hacer lo correcto, cuando elegimos servir a los demás, podemos marcar una diferencia significativa en el mundo. También nos muestra la importancia de la generosidad. José no acaparó el grano para sí mismo, sino que lo compartió con todos los que lo necesitaban. Ahora, volvamos a la familia de José. El hambre que asolaba la tierra también llegó a la tierra de Canaán, donde vivía Jacob y sus hijos. Cuando Jacob se enteró de que había grano en Egipto, dijo a sus hijos, ¿por qué se miran unos a otros? He oído que hay grano en Egipto, bajen allá y cómprenos de allí, para que vivamos y no muramos. Así que 10 de los hermanos de José bajaron a comprar grano a Egipto. Pero Jacob no envió con ellos a Benjamín, el hermano menor de José, porque dijo, no sea que le suceda alguna desgracia. Y así, los hermanos de José llegaron a Egipto y se postraron ante José con el rostro en tierra. Este es un momento crucial en la historia. Después de años de separación, José finalmente se encuentra cara a cara con aquellos que lo traicionaron. Imaginen las emociones que deben haberlo inundado, sorpresa, dolor, quizás incluso una pizca de venganza. Tenía el poder de hacerles lo que quisiera. Pero la historia de José no es una historia de venganza, sino una historia de perdón y reconciliación. Y ese proceso está a punto de comenzar. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero ellos no lo reconocieron a él. Habían pasado muchos años, y José se había transformado en un poderoso gobernante egipcio. José recordó los sueños que había tenido cuando era joven, los sueños en los que sus hermanos se inclinaban ante él. Y ahora, aquí estaban, postrados ante él con el rostro en tierra. Pero José no se apresuró a vengarse. Eligió poner a prueba a sus hermanos, para ver si habían cambiado. Les habló con dureza, acusándolos de ser espías.
Los interrogó sobre su familia, sobre su padre y sobre su hermano menor, Benjamín. Los hermanos, sin saber que estaban hablando con José, le contaron su historia. Le hablaron de su padre Jacob, que todavía lloraba la pérdida de José. Le hablaron de Benjamín, el único hijo de Raquel que quedaba. José escuchó sus palabras y su corazón se conmovió. Vio en ellos un cambio, un remordimiento por el pasado. Pero aún necesitaba estar seguro. José puso a prueba a sus hermanos aún más. Los encarceló durante 3 días, y luego les dijo que solo uno de ellos podía regresar a Canaán para traer a Benjamín de vuelta. Los demás permanecerían como prisioneros. Los hermanos se angustiaron. Recordaron cómo habían tratado a José en el pasado, y temieron que ahora estuvieran pagando por sus pecados. En verdad somos culpables con respecto a nuestro hermano, dijeron entre ellos. Porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, pero no escuchamos, por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Rubén, el mayor, les recordó que él les había advertido que no pecaran contra el muchacho. Pero ellos no habían escuchado. José, al oír sus palabras, se apartó de ellos y lloró. Su corazón estaba lleno de conflicto. Quería perdonarlos, pero también necesitaba proteger a su familia. Finalmente, José decidió enviar a todos los hermanos de regreso a Canaán, excepto a Simeón, a quien retuvo como rehén. Les dijo que no creería su historia a menos que regresaran con Benjamín. Cuando los hermanos regresaron a Canaán, le contaron a su padre Jacob todo lo que había sucedido. Jacob se negó a dejar ir a Benjamín. Ya había perdido a José, y no podía soportar la idea de perder también a Benjamín. Pero el hambre en la tierra continuó, y pronto se quedaron sin comida. Judá, mostrando un nuevo sentido de responsabilidad, se ofreció como garantía de la seguridad de Benjamín. Yo seré responsable de él, dijo Judá a su padre. Puedes matarme si no te lo traigo de vuelta. Finalmente, Jacob cedió, y los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín. José, al ver a Benjamín, se emocionó profundamente. Ya no pudo contenerse. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto, les dijo. El asombro y el terror se apoderaron de los hermanos. Pensaron que José los castigaría por su maldad. Pero José, en un acto de perdón extraordinario, los tranquilizó. Ahora, pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, les dijo, pues para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José explicó que Dios había usado su sufrimiento para un propósito mayor, salvar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. José perdonó a sus hermanos de todo corazón. Los abrazó, los besó y lloró con ellos. Les aseguró que no les guardaba rencor. Luego, José envió por su padre Jacob y por toda su familia, y los instaló en la tierra de Gosén, la mejor tierra de Egipto. Allí, José los proveyó de alimento y los cuidó durante los años de hambre. Y así, la familia que una vez estuvo destrozada por el odio y la traición fue restaurada por el perdón y el amor. La historia de José es un poderoso testimonio del poder transformador del perdón. Nos muestra que incluso las heridas más profundas pueden sanar y que la reconciliación es posible. Pero el perdón no es fácil. Requiere valentía, humildad y la gracia de Dios. José nos enseña que el perdón no significa olvidar lo que sucedió, ni justificar el mal. Pero sí significa elegir liberar el resentimiento y el odio y abrir nuestro corazón a la posibilidad de la sanidad. Si estás luchando con heridas familiares, recuerda la historia de José. Confía en que Dios puede obrar en tu vida y elige el camino del perdón. El resultado será una sanidad y una reconciliación que nunca imaginaste posible. Espero que esta historia te haya conmovido y te haya inspirado a buscar el perdón y la sanidad en tus propias relaciones familiares.